Bueno, la política en el modo de producción capitalista está marcada por el conflicto que existe entre los propietarios, los que son solo propietarios de sus fuerzas productivas, de su cuerpo, de sus manos, de su capacidad de trabajar, y aquellos otros propietarios que son dueños de los medios de producción, de las fábricas, de los elementos con los que se podría articular un producto, un bien. La sociedad burguesa es una sociedad, en efecto, de propietarios privados, pero en esta sociedad existen dos clases de propietarios. Y la política en la sociedad burguesa está construida sobre la noción de los individuos que son propietarios, pero esta política siempre deja de lado esa otra diferencia. El hecho es que hay dos tipos de propiedad, una propiedad que permite apropiarse de una parte muy importante de las ganancias de los recursos sociales, los que son dueños de las fábricas, de las máquinas, de los elementos para la producción, y hay otra parte mucho más pequeña que se le otorga a los que solamente son propietarios de sus manos, de su capacidad de trabajar, de su intelecto, pero que no tienen las herramientas de producción para articular todo eso y crear por sí mismos productos. Hay quienes se ven obligados a vender pues su fuerza de trabajo. Y la política en la sociedad capitalista, que como en todas las sociedades está dirigida a dirimir el problema de quién manda y quién obedece, cómo se establece el corte entre los gobernantes y los gobernados, esa política que está dirigida a eso opera como si todos los individuos estuvieran en igualdad de condiciones, como si todos pudieran ser así simplemente por ser individuos capaces de ejercer el gobierno o de ocupar una posición gubernamental. Pero no es así en la realidad, porque existe una gran desigualdad de recursos, porque sistemáticamente la distribución de los bienes favorece a unos y no a otros, y entonces la política en la sociedad burguesa está siempre marcada por este punto de partida. Lograr pensar que todos los individuos somos iguales, que todos los individuos, en un sentido, somos propietarios de nosotros mismos, es tal vez un avance civilizatorio importante, marcado por el surgimiento de las sociedades de la burguesía en los siglos XVII, XVIII en adelante. Pero el problema es que esto que suena bien, que todos los hombres somos iguales, que todos los hombres somos iguales ante la ley, por ejemplo, eso que es algo muy importante y muy valioso, sin embargo, en la práctica de la vida de las sociedades burguesas, no acontece y se oculta. Es algo a lo que se alude y se elude constantemente en la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas. Por eso la política tiene límites porque, aunque puede incidir en una serie de transformaciones, lo que deja normalmente de lado es este punto de partida inicial a través del cual los hombres se encuentran en una situación de disparidad estructural. De alguna manera, la burguesía ha creado un mundo donde los individuos podrían emanciparse, pero al mismo tiempo elimina esa posibilidad al no atacar las condiciones estructurales que, que organizan a esta sociedad como tal. Yo creo que ese es el gran eje que articula a la política en las sociedades actuales. Frente a eso, frente a esta situación, la lucha de los de abajo, de los que no son los dueños de los medios de producción, en la política puede intentar eh, modificar esa situación de varias maneras. Una sería hacer una lucha por la transformación socialista o comunista, en la que se eliminarían las clases sociales, se eliminaría la propiedad privada de los medios de producción. No la propiedad privada de cualquier bien, sino solo lo de los medios de producción. Nadie sería dueño de las industrias, de las herramientas, sino que pertenecerían a toda la sociedad. Esa sería una manera de intentar esa modificación. Esta forma se intentó, se buscó durante todo el siglo XX, dio lugar a una serie de revoluciones que, que no funcionaron del todo bien, era una cuestión muy compleja. Y hoy por hoy se puede intentar modificar eso desde el ámbito de la política,
tomando una serie de medidas que den garantías a los individuos de que van a poder participar en igualdad de condiciones frente a todos los demás. Esta política garantista, por ejemplo, podría basarse en crear una especie de salario universal que permitiera que todos los seres humanos pudieran vivir independientemente de si tienen trabajo o no, de que tengan acceso a una serie de bienes, de educación, de bienestar, que les permitan entonces sí entrar a la esfera de la política en igualdad de condiciones con los que se apropian del grueso del excedente. Yo creo que esa es la cuestión que está hoy en juego. Si es posible que las fuerzas sociales, los trabajadores, los que ocupan un lugar subalterno, serán capaces o no de lograr que la estructura jurídica les otorgue derechos de tal manera que independientemente de su posición en las relaciones sociales como trabajadores, tengan acceso a una serie de bienes que les den bienestar y les permitan, ahí sí, participar en pie de igualdad con los demás en el terreno de la política, en el terreno en el que se dirime quién gobierna y quién es gobernado. Bueno, la política en el sistema capitalista, decíamos, es en efecto una lucha por el poder y sin embargo, en la sociedad capitalista, la esfera de la política está separada de otras esferas sociales. En general, la política es el terreno en el que se discute quién gobierna y quién no, pero en la sociedad capitalista, la esfera de la política está truncada en relación a la esfera de lo social y a la esfera de lo económico. En la sociedad capitalista, mientras no se afecte el orden económico, la política puede continuar y es una esfera autónoma. En otras, formada por individuos en una esfera autónoma, autonomizada. Existe lo político separado de todo lo demás. En otras sociedades, la política formaba parte integral de la vida social, digamos, no había una diferencia entre la esfera de la política y la esfera de la economía, y estaba formada no solo por individuos, sino por comunidades, por articulaciones eh, de, de lo público que no se centraban solamente en lo individual. En la política, en la sociedad capitalista, todos los protagonistas, los sujetos, se constituyen como individuos e incluso cuando aparecen actores que parecerían ser colectivos, digamos las empresas, los sindicatos, todo el sistema político está organizado para que operen como si fueran individuos. En la sociedad capitalista son los individuos, los actores, los protagonistas del enfrentamiento, mientras que en otras sociedades podría considerarse otro tipo de sujetos, los pueblos, los colectivos diversos, las etnicidades, como partes protagonistas del enfrentamiento político.